de alguna manera, pues básicamente mi inclinación hace ya, creo que ya voy a cumplir 20 años, es hacia la investigación en el ámbito de la obstetricia crítica. Y pues básicamente la idea de la reunión de hoy es que cumplamos tres objetivos. La idea es, primero, que seguramente ya lo habrán visto en algunas de las revisiones iniciales, y es importante porque es el eje fundamental del enfoque de la hemodinamia en el escenario obstétrico, y es que tenemos que partir de que fisiológicamente la embarazada tiene un comportamiento cardiovascular muy diferente a el de la paciente no embarazada, y por ende, pues lógicamente en el escenario crítico tenemos que saber cómo lo interpretamos. El segundo objetivo que espero podamos trazarnos el día de hoy es tratar de que reconozcamos algunas de las bases que permiten evaluar desde la hemodinamia, lógicamente, los aspectos ligados a la interpretación de la perfusión tisular, y pues tratar entre todos, y espero de verdad que sea entre todos, tratar de encontrar un racional de cuando hacemos un tipo de monitoreo hemodinámico partiendo de lo no invasivo hasta lo invasivo, y posiblemente entre nosotros tratemos de encontrar una respuesta que, les anticipo, en el mundo todavía no está del todo clara. Para trabajar este ejercicio les quiero mostrar este caso. Este es un caso real, una paciente que tuvimos hace varios años, de 22 años, con un embarazo de 38 semanas en su segundo embarazo, que tiene como antecedente relevante una preeclampsia en el embarazo anterior, y consulta a la urgencia porque estaba presentando tos y dificultad respiratoria de aparición súbita. Cuando la paciente ingresa a la urgencia, los médicos en la urgencia la encuentran con esos parámetros que ustedes están viendo en la pantalla. Les sugiero que para aquellos que tengan buena retentiva, pues lo tengan en mente. Para aquellos que no, le toman una fotico para que lo trabajemos, y pues lógicamente aquí arrancan las primeras preguntas que quiero que discutamos. Y básicamente la primera pregunta que yo pues le haría a las personas que están presentes es, y como estoy en modo de presentación, no les voy a poder ver la cara y ustedes me disculparán, entonces le agradezco que se presente la persona que vaya a hacer la intervención. ¿Qué cambios fisiológicos consideran ustedes, especialmente enfocándonos en lo cardiovascular, que es lo que queremos trabajar el día de hoy, deberíamos tener nosotros presente en una paciente en embarazo? Ya hablaremos de la gestante en particular, no quiero que nos vayamos a la puérpera, quiero que nos concentremos en la paciente en embarazo. ¿Quién quiere hacer algún comentario al respecto de los componentes cardiovasculares de la embarazada? Bueno, buenas tardes. Bueno, dentro de los cambios pues del sistema... ¿Con quién hablo? Diego Castro. Mi nombre es Diego, ¿cómo Castro, estás? Primer año. Claro que sí, Diego, ¿cómo estás? Dentro de los cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular que debemos tener presente, pues los dos principales cambios que vamos a verificar o que vamos a evaluar pues durante pues cuando valoramos a las pacientes gestantes, tenemos que tener en cuenta que el gasto cardíaco, el volumen sistólico, pues se ven afectados, ¿cierto? Tanto la precarga como la poscarga, que nos afectan el volumen sistólico. Hacia el final del tercer trimestre, esperamos que más o menos el volumen sistólico nos aumente entre un 15 a un 30%, ¿cierto? La frecuencia cardíaca entre unos 15 a unos 20 latidos por minuto, y se espera que las resistencias vasculares periféricas caigan, ¿sí? En el embarazo pues normal. Ya esos cambios respecto a las embarazadas, principalmente a las preeclámpticas, pues hablaban que podíamos tener dos tipos de fenotipos.
¿cierto? Gastos cardíacos aumentados con resistencias vasculares disminuidas o gastos cardíacos disminuidos con resistencias vasculares aumentadas que entre más temprano iniciara, pues más complicaciones iban a tener materno-fetales pues al final del embarazo o a término. Eso en cuanto al sistema pues cardiovascular. Excelente, Diego, muchas gracias. Bueno, definitivamente lo que tú acabas de reseñar, ahí lo estamos viendo para aquellos que les interese revisar más en detalle, quizás la revisión sistemática más importante que hay hasta el momento publicada en torno al tema de la evaluación cardiovascular durante el embarazo, y es esta publicación del grupo de Eva Mulder. Ellos describen precisamente lo que tú estás generando. A donde quiero llamarles la atención es que aunque si bien estos cambios van teniendo algunas fluctuaciones a lo largo del embarazo, como se pueden dar cuenta, la resistencia periférica total muy temprano en el embarazo comienza a disminuir y digamos que tiende a ser una forma en U que vuelve de alguna manera a el nivel normal en el posparto. Entonces, tenemos claro y hay que partir con el primer concepto que parece que sea de pronto reiterativo y posiblemente en este momento de las revisiones para ustedes ya esté más que claro, pero es fundamental tenerlo presente, y es que la embarazada fisiológicamente tiene un comportamiento hiperdinámico que puede jugarnos a favor y en contra dependiendo del tipo de escenario al que nos vayamos a enfrentar desde el punto de vista crítico. Y Diego se anticipaba algo que se verá más adelante en la revisión que se haga de preeclampsia, y es que se ha evidenciado que hay mujeres que tienden a presentar durante el embarazo unos cambios que no son iguales a estos, sino que parecería ser que se transforman en un componente completamente opuesto, en donde en vez de estar hiperdinámicas y los puntos de corte, pues los vamos a encontrar que están muy variados dependiendo de la literatura, pero lo más importante es que ya hoy por hoy cada vez más estamos identificando esas pacientes que se pueden salir de este esquema. Y nosotros que vivimos en Latinoamérica, donde la gran mayoría de pacientes que ingresan a una unidad de terapia intensiva son por causa de un trastorno hipertensivo del embarazo o una complicación de él, tenemos que tener en cuenta esos comentarios que hacía Diego, y quiero mostrarles un poco como el fenotipo de las pacientes que nosotros podemos encontrar con un perfil hiperdinámico fisiológico, que usualmente son pacientes que tienen IMC más alto. Todavía no está claro por qué el IMC más alto, a pesar de que está relacionado con diabetes gestacional, con riesgo de hipertensión, etcétera. Curiosamente, estas pacientes tienden a tener gastos cardíacos más altos, pacientes más jóvenes y las pacientes que tienen ya el reto cumplido del embarazo. ¿A qué me refiero? De hecho, hay una charla TED, se la recomiendo, del doctor Baskit y Laganatán, que es una de las personas que más ha publicado sobre hemodinamia en embarazo, y el hombre habla de que el embarazo imprime un reto hemodinámico brutal a una mujer que de alguna manera reta y de manera maladaptativa produce en la mujer un reto hemodinámico que tiene que cumplirse hasta las 40 semanas. Y lo que parecería suceder, y por eso les muestro esta diapositiva, es que si se cumple el reto hemodinámico, es decir, llego a las 40 semanas, no tengo ningún inconveniente, mi corazón queda precondicionado para que al siguiente embarazo yo también exhiba un componente hiperdinámico. Dicho de otra manera, si me fue bien hemodinámicamente en el primer embarazo, muy posiblemente me va a ir bien en los embarazos subsiguientes. Eso es súper interesante y cada vez más se está entendiendo un poco sobre eso, pero ahora miremos el otro grupo. Si a mí me dio preeclampsia en un embarazo anterior, y puede que entendamos que si fue tardía o si fue temprana, podría ser diferente, pero hoy por hoy, independientemente de tardía o temprana,
Si a mí me dio preeclampsia en un embarazo anterior, quiere decir que cardiovascularmente no me fue bien y tengo una probabilidad mucho más alta de que al siguiente embarazo suceda lo que está diciendo Diego. Y es que mi comportamiento hemodinámico no vaya a ser hiperdinámico, sino muy temprano. Por eso quería llamarles la atención a que la hemodinamia del embarazo hay que interpretarla no hacia el final, que casi siempre es lo que nos toca a nosotros en cuidado intensivo, sino desde el comienzo, porque yo desde el comienzo exhibo alteraciones hemodinámicas que me pasan factura más adelante. Entonces, quiero que tengamos en cuenta esto. El color de la piel que estoy colocando no es de manera, digamos, arbitraria, sino que claramente hoy por hoy hay una publicación que es la que les estoy referenciando ahí abajo del grupo de Stott, que identificó casi que podríamos decir un modelo para encontrar pacientes con crisis hipertensiva y patrones hipodinámicos, y uno de los patrones importantes era las pacientes de raza afrodescendiente. Entonces, quiero como connotar esto porque es importante para nosotros en Latinoamérica y va de la mano con lo que Diego estaba comentando. No sé si hay algún comentario adicional en este punto que acabamos de conversar, que es muy importante porque aquí no estamos hablando de la enferma. Aquí estamos hablando de la paciente que me llega a mí en un control prenatal y puede exhibir estos patrones hemodinámicos que estamos viendo en la pantalla. No sé si tienen algún comentario al respecto en este punto. No, perfecto. Entonces quiero contarles un poco qué pasó con nuestra paciente. Nuestra paciente la auscultaron y encontraron que tenía crépitos y sibilantes. La parte fetal estaba muy bien, tenía una altura uterina de 31 centímetros, no había cambios cervicales, es decir, la paciente no había entrado en trabajo de parto, y hacen el diagnóstico de un edema pulmonar secundario a preeclampsia severa. Le hacen unos exámenes de laboratorio que les estoy mostrando en sus pantallas. El grupo de obstetricia nos pide a nosotros que compensemos a la paciente para poder finalizar el embarazo y nos pintan este escenario que estamos viendo allí. Quiero que miren detenidamente lo que estoy mostrándoles en la pantalla. Y aquí viene algo que es fundamental y ustedes muy bien lo saben, y es que la hemodinamia tiene sentido en el escenario crítico en el marco de qué tanto me encuentro yo con alteración en la perfusión o no. Y esto aplica para muchas de las decisiones que tomamos nosotros en terapia intensiva, administrar fluido, colocar vasopresor, colocar inotrópicos, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar en el marco de la perfusión. Entonces, aquí les estoy mostrando este escenario de gases arteriales de esta paciente y de otros laboratorios, y quiero hacer la siguiente pregunta. Y es, en el escenario obstétrico, ¿qué parámetros de perfusión que me ayuden a interpretar la hemodinamia tienen ustedes en mente o han leído al respecto para poder darle sentido a la interpretación de la hemodinamia? No, bueno, lo que yo he leído es que, mucho gusto, mi nombre es Daniel Mendoza, soy fellow del segundo año. ¿Me repites el nombre, perdón? Daniel Mendoza, mi doctor. Daniel, ¿cómo estás, Daniel? Bien. Uno de los parámetros de perfusión importante es el lactato, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que las mujeres maternas tienen un nivel de lactato más elevado. Hay varias revisiones sistemáticas y todo donde estudian el lactato por trimestres y se encuentran que a final del tercer trimestre el lactato puede ser hasta de 3.4 para arriba como punto de corte. Entonces, el lactato, pero teniendo la salvedad de estos niveles, diría yo por el momento. Bien, muchas gracias, Daniel. ¿Alguien tiene algún comentario sobre ese aspecto clave que acaba de citar Daniel, que es bien importante que lo aclaremos y lo dejemos definido, porque es clave? ¿Alguien tiene algún comentario adicional? ¿Por qué es importante esto que acaba de decir Daniel? Hombre, Daniel, muy seguramente te estás refiriendo
a esta revisión sistemática que estoy proyectando ahí, ¿verdad? Y a este, digamos, no es un metaanálisis, realmente fue una revisión sistemática en donde a ellos les llamó la atención algo que están viendo ustedes en pantalla y es cómo progresivamente el lactato parecería ir aumentando en la medida en que progresa el embarazo. Pero aquí quiero llamarles la atención con algo. Miren que primero, segundo y tercer trimestre, el lactato se mantiene invariablemente por debajo de 2. Pero cuando inicia trabajo de parto, comienza a no solamente sobrepasar el umbral de 2, sino que incluso, como lo decía Daniel, puede irse hasta incluso por valores de 3 e incluso hay reportes, y quiero mostrarles esta publicación de hace ya algunos años, donde precisamente tomaron en cuenta el momento del parto y compararon parto vaginal versus parto por cesárea electiva, y lo que encontraron fue que efectivamente, como lo decía Daniel, el lactato en trabajo de parto se eleva y la explicación que se le ha dado a este concepto en particular es que parece ser que la contracción tetánica del útero durante la fase del trabajo de parto produce exactamente el mismo fenómeno que nos sucede a nosotros cuando hacemos actividad física extenuante y los músculos comienzan a hacer lactacidosis. Entonces, parecería ser que el mecanismo es muy similar y eso lo que nos va a generar es un reto y a la vez un distractor que tenemos que interpretar con mucho cuidado. ¿A qué me refiero? No nos dejemos engañar por el lactato elevado en trabajo de parto si en el contexto de lo que lo estoy evaluando no tengo por qué estar preocupado por la perfusión. Me hago entender, tengo un parto vaginal normal de una paciente con un bebé sin complicaciones y sale el lactato elevado. Ahora bien, en este caso en particular que estamos viendo, creo que para todos nosotros estamos hablando de una preeclántica severa que hace edema pulmonar, que no está en trabajo de parto. ¿Cómo interpreto yo los gases arteriales donde me sale y me voy a devolver? Miren el lactato que nos sale en esta paciente. O sea, tiene un lactato de 3.8. Entonces, ¿es normal este nivel de lactato en esta paciente? Les pregunto a ustedes. Fíjense que está en el tercer trimestre. No está en trabajo de parto y tiene 3.8. ¿Qué opinan? No está normal. Definitivamente, no es normal. Entonces, fíjense que no es tan sencillo interpretar el lactato por esa confusión, pero tenemos que saber en qué contexto lo vamos a abordar. Y quiero mostrarles que esto seguramente lo van a conversar el día jueves, y es que ya hemos identificado, y este es un trabajo que se publicó hace ya algunos años con el grupo del Clínic de Barcelona y con el liderazgo del grupo de la doctora Sonia Carrillo y el doctor Rafael Parra en Bogotá, en donde básicamente le tomamos lactato precisamente a pacientes que estaban ingresando a la unidad de alta dependencia, y lo que encontramos fue que efectivamente con un umbral de 3 para el estudio que hicimos nosotros, la hiperlactacidemia estaba asociada a disfunción, especialmente hepática, y, oh sorpresa, estaba asociada a una mayor expresión de crisis hipertensiva o hipertensión de difícil manejo. Entonces, miren que de alguna manera el lactato ya se convierte en un marcador que, dependiendo del contexto donde yo lo vaya a interpretar, puede ser realmente útil para tomar decisiones y poder identificar pacientes con una peor progresión o un mayor riesgo de complicación. Hago una pregunta que creo que es importante. Adicionalmente al lactato, en el marco de la paciente embarazada o de la paciente obstétrica, ¿creen ustedes que existe algún otro marcador que nos ayude a interpretar el impacto hemodinámico que pudiera estar generando, por ejemplo, un caso como el que estamos viendo? Hola, doctor. Mi nombre es Cristian Gómez. ¿Sí? Cristian, ¿cómo estás, hombre? Bien, profe. Bueno, hablando desde el punto de vista de monitoreo, también tenemos variables clínicas que, si bien se expresan tardíamente en la embarazada, pues
es útil tenerlas en cuenta. Las 3 ventanas de choque de las que comúnmente hablamos, el estado neurológico, el gasto urinario, la perfusión periférica, pero además del lactato, desde el punto de vista bioquímico, la saturación venosa, el delta de CO2 también podría ser útil, y el exceso de bases. Maravilloso, Cristian. Totalmente de acuerdo, hermano. Y quiero dejarles un mensaje que creo que puede ser valioso para que lo tengamos en cuenta de aquí para adelante. Y es que las mismas variables que nosotros medimos para la población general aplican para la población obstétrica. No conozco de estudios lo suficientemente robustos para que cuestionemos el umbral de la saturación venosa, del gap de CO2, entendiendo que el gap de CO2 en la embarazada tendría el intríngulis, que hay que interpretarlo al margen de una alcalosis respiratoria con rangos entre 28 y 32 fisiológico en la embarazada, pero no hay estudios que me digan a mí, oye, mira, voy a interpretar distinto el gap de CO2 en una embarazada. No en mi conocimiento. Si alguien encuentra un estudio, por favor, compártanos, que este es el escenario para hablar de eso. Lo que sí, de alguna manera, es importante resaltar es lo que comentaba Daniel en su intervención, y es que el lactato tiene un cambio importante, y acaba de decir también Cristian algo que es clave, y es que hay estudios que han evaluado de manera muy interesante, y allí se me pegó disculpen, el marcador en rojo, pero básicamente quiero que identifiquen, y si logran ver en la pantalla, que este estudio, que tiene muchísimos años, es del año 96, el grupo de Troyano dijo, algo está sucediendo con la perfusión en las pacientes que tienen alteración hemodinámica, y con catéter de Swan-Ganz hicieron la evaluación de este grupo de pacientes y encontraron que las pacientes que tenían ese perfil hipodinámico del que estaba conversando hace un rato Diego, esas pacientes tenían déficit de base más negativos, y ellos establecen un punto de corte en -8, y a partir de ese momento comienza a ser relevante identificar la acidosis metabólica, especialmente marcándola con el déficit de base, y ahora con el lactato elevado como marcadores indirectos de un estado hipodinámico del embarazo. Entonces, miren cómo yo, sin tener todavía un sistema de vigilancia hemodinámica, teniendo en cuenta la raza, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta los antecedentes y biomarcadores que se pueden tomar en una urgencia, yo podría ir adelantándome ante qué escenario hemodinámico me estoy enfrentando, y posiblemente, todavía no podemos decir con total certeza que esto sucede en todos los escenarios, pero tendría que hacernos pensar que posiblemente una paciente preclántica que llegue con acidosis metabólica, con déficit de base menor de -8 y con hiperlactacidemia, posiblemente me está exhibiendo un patrón hipodinámico. Y no es solo eso lo importante, sino también esto que mostraron este grupo, y es que a ese grupo de pacientes, como lo vimos en el estudio que realizamos en Bogotá, tienen mayor tendencia a hacer disfunción hepática, y recordemos la expresión máxima de la disfunción hepática en preeclampsia es el síndrome HELP, y de alguna manera otros desenlaces que no son menores, y es la muerte fetal intrauterina por causa de hipoperfusión y alteración de la hemodinamia fetal. Y por eso quiero decirles algo que es también importante, y no nos metamos con la preclántica, salgámonos de la preclántica, ubiquémonos en cualquier paciente que nos haga cambios hemodinámicos que lleven a una disminución del flujo sanguíneo uterino. Y esta publicación, que para el grupo de anestesia es muy importante porque quien la hizo es el doctor Lorenzen, que es uno de los líderes más importantes del grupo de Toronto en anestesia obstétrica. Él nos muestra cómo no solamente la oxigenación materna, sino el flujo sanguíneo uterino, que es 100% dependiente de la circulación esplácnica, puede afectar la perfusión fetal. Y esa es una de las grandes diferencias cuando nosotros estamos hablando de obstetricia crítica. En obstetricia crítica yo no solo miro la mamá,
sino miro la interfase materno-fetal, que eso lo vamos a ver en una revisión más adelante, pero aquí les adelanto algún aspecto clave, lo cual quiere decir que lo que es bueno para la madre, ya estamos hablando de un estado de choque, debe ser bueno para el bebé, y cualquier alteración que me lleve a la afectación de la macrohemodinamia materna puede llevar a alteraciones fetales concomitantes. Entonces, quiero que tengan en cuenta que no es solo la paciente preclántica, sino cualquier estado de alteración hemodinámica que afecte de alguna u otra forma la perfusión uteroplacentaria va a generar manifestaciones que tenemos que tener en cuenta. Vean, esta es la placa y esa es la tomografía que se le hizo a nuestra paciente. Y pues lógicamente al llegar a la unidad de cuidado intensivo no respondió a la ventilación mecánica no invasiva, estaba muy desaturada, tocó intubar a la paciente y después de intubada la paciente se choquea. Pasa de un estado de hipertensión a un estado de shock. No sabemos si fue generado por algo alrededor de la secuencia de intubación. Lo que es cierto es que aquí nos tenemos que hacer una pregunta y es ¿cuándo yo debería colocarle un sistema de vigilancia hemodinámica o evaluar la hemodinamia en una paciente embarazada? Abro la pregunta para el público presente. Buenas, hola, por aquí. ¿Me escucha? ¿Con quién hablo? Hola, ¿cómo estás? Gina Rojas. Hola Gina, ¿cómo estás? Bien. Entonces, hablando de las implicaciones en el monitoreo de la paciente obstétrica, pues vamos a hablar de toda paciente obstétrica. Deberíamos monitorear a toda paciente obstétrica que veamos que tiene riesgo de entrar en choque o en falla ventilatoria. La pregunta es si realmente deberíamos tener monitoreada a todas las pacientes, pero lo importante es, ¿todas deberían ir con monitorización invasiva? ¿O cuáles son las monitorizaciones mínimamente invasivas y las monitorizaciones básicas que debemos hacer en la paciente obstétrica? Y debemos incluir también en esto el binomio. O sea, ya no estamos solamente hablando de la madre, sino también de la madre y el feto, para poder hacer correlación. Entre las partes básicas de monitorización básica de la paciente, pues tenemos el monitoreo básico que tenemos siempre con los pacientes, en especial en la unidad de cuidado intensivo. Y luego tenemos que pensar en algunas cosas que a veces pensamos que en las maternas no podrían tener relevancia, pero que la tienen, como por ejemplo la evaluación del volumen, que podemos hacerlo con medidas sencillas como la elevación de piernas, que en ellas está probado que se puede usar. Podemos evaluar las diferencias de presión de pulso. Y después de eso ya entraríamos a evaluar, por ejemplo, en esta paciente que está en choque y que no tenemos claro, la monitorización entre mínimamente invasiva e invasiva. Para allá, ya hablaremos más adelante. Muy bien. Me gusta la propuesta que has hecho un poco en anticipado. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Que me ha gustado mucho el comentario que ha hecho Gina. Bien, lo ideal sería que nosotros en la paciente embarazada críticamente enferma tuviéramos claro qué tipo de hemodinamia tiene para tratar de tomar las mejores decisiones y pongamos todo el espectro. Creeríamos nosotros que en choque hemorrágico yo me sentiría tranquilo de colocar liberalmente fluidos y colocar liberalmente hemocomponentes o hemoderivados. En el escenario obstétrico eso no está tan claro. Y ya hay propuestas importantes, incluso hay estudios que han dicho, hey, hacer manejo liberal en hemorragia posparto de fluidos no parecería ayudar mucho y por el contrario empeorar la coagulopatía. Entonces, técnicamente, allí habría una indicación. Si estamos hablando de sepsis, ya lo acabo de decir muy bien Gina, yo tengo que mirar que no por el hecho de ser embarazada la paciente no es respondedora a fluidos, puede serlo. Lo que no sabemos, y metiendo un poquito ahorita la cuña de lo que es el concepto de tolerancia a fluidos, no sabemos si el hecho de ser respondedora necesariamente la convierte en tolerante o la paciente embarazada per se es intolerante a fluido y habría que tener precaución. La verdad son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero eso hace que cualquiera de nosotros diría, yo prefiero tener claro que mi paciente responde a fluidos antes de considerar
colocar estrategias como esta, que es el pilar fundamental, y quiero que lo tengamos en cuenta todos. Para los que no estamos en la unidad de cuidado intensivo, el pilar fundamental de la reanimación ante el shock en obstetricia son los fluidos. Eso está, pero claro. Y solo apenas ahora, al menos en Colombia, estamos empezando a entrar a considerar el uso de vasopresores fuera de una unidad de cuidado intensivo. Entonces tenemos que entender que si yo voy a tomar decisiones tan importantes como esta, yo debería idealmente tener claro qué tipo de paciente estoy afrontando. Y miren lo que sucedió con este caso. Esta paciente estaba hipertensa y después de que colapsa ventilatoriamente y toca intubarla, hace un cambio sustancial y se torna hipotensa y toca colocarle vasopresor. Y aquí es donde entramos a mirar un poco lo que es la vía aérea fisiológicamente difícil, y ya ustedes lo vieron en una revisión anterior. Entonces me gustó mucho la propuesta que hizo Gina acerca de las indicaciones de monitoreo hemodinámico. Ya ahorita vamos a ver con cuál nos vamos dependiendo del escenario. No sé si hay algún comentario adicional con esto que acabamos de decir. Sí, profe, habla nuevamente Cristian. Ok, Cristian, ¿cómo estás? Sí, bien, profe. Bueno, el escenario del choque muchas veces es difícil identificarlo en la población general, con mucha más dificultad la tenemos en pacientes obstétricas, porque se le suman otra serie de patologías por el mismo riesgo obstétrico. Por ejemplo, choque obstructivo, podemos usar esta paciente, por ejemplo, inicialmente estaba hipertensa y se tornó hipotensa, es muy difícil anticiparnos al tipo de choque que puede tener. Entonces sí es importante como evaluar el perfil hemodinámico para hacer unas intervenciones más precisas y sin duda eso va a impactar en el binomio. Totalmente de acuerdo. Ahora quiero complicarles la vida. Estos son los datos hemodinámicos que le tomamos a la paciente después de que la paciente fue colocada en ventilación mecánica y se le hizo un estudio hemodinámico, no quiero decir cuál para no inclinar la balanza de lo que vamos a discutir ahora, y ahí tenemos los datos de nuestra paciente. Ya creo que para nosotros hay una interpretación clara de lo que tenemos enfrente, y ahora sí viene la pregunta con la que quiero que entremos en la recta final de la discusión, y es cómo yo voy a monitorizar una paciente y cuándo decido un sistema de vigilancia hemodinámica con relación a otra. Y aquí creo que vamos, y me gustaría de verdad que tratáramos de participar todos, porque les anticipo, no lo tenemos claro. Creemos que puede ser algún sistema, pero todavía no está claro cuál es el mejor sistema de vigilancia hemodinámica definitivo de todos los que tenemos con disposición ahorita mismo en el mercado. Entonces, les dejo la pregunta, muchachos. Cuéntenme cómo monitorizarían ustedes a una paciente embarazada y cuándo decidirían utilizar un sistema versus otro, dependiendo de lo que hayan encontrado o revisado en la literatura. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, mi nombre es Carlos, yo soy residente del primer año. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias, doctor. Bien, yo pienso que la monitorización debe ser proporcional al grado de severidad de la patología de la gestante, ¿cierto? Obviamente una paciente no tan grave no vamos a ser tan invasivos. Yo creo que eso puede ser como el primer paso para tomar una buena decisión. Hay una recomendación de la Asociación Americana pues, de Ginecobstetricia de ciertas patologías críticas para definir un monitoreo hemodinámico invasivo por los estados de shock en el embarazo, las pacientes preclánticas, como en este caso clínico, que hacen insuficiencia respiratoria, se ponen inestables, el SRA materno, la sepsis tiene que haber una sepsis que sea muy difícil de controlar, que con el manejo inicial de pronto no tengamos una buena respuesta y se nos complique más desde el punto de vista hemodinámico y tengamos que guiar mejor la reanimación en este tipo de pacientes. Queda otro subgrupo de pacientes, ya aquellas pacientes de alto riesgo de base que tienen cardiopatías
antes del embarazo que se pueden exacerbar durante la gestación y que de pronto nos lleguen a la unidad, también serían candidatas de ser un poco más invasivos en el monitoreo hemodinámico. Yo creo pues que serían como los escenarios grandes para uno definir ser un poco más invasivos en la toma de decisiones a la hora del monitoreo de estas pacientes. Hombre, muchas gracias, Carlos, por el comentario. ¿Alguien tiene alguna posición diferente? Con Daniel, Doc, en cuanto a los sistemas, pues revisando varios de los artículos que usted nos envió, pues yo siempre he estado como a favor del SWANS, sí, por catéter de arteria pulmonar, porque pues nos da la fisiología del ventrículo derecho, también el izquierdo, sí. Pero pues vi que casi no hay estudios, solamente también encontré uno donde comparan gasto cardíaco por termodilución versus ECO-TT, y el índice cardíaco dio muy parecido, o sea, no fue inferior ni al ECO-TT ni el ECO-TT inferior al gasto cardíaco por termodilución. Pero me llamó la atención que lo que más se encontró, lo que más estudios, y ahí lógicamente poblaciones pequeñas, la bioreactancia y bioimpedancia, que pues la verdad casi hasta ahorita es que estoy leyendo sobre eso, también mostraba muy buena evidencia, ¿no? Habían estudios de 40 pacientes donde mostraban que el índice cardíaco daba muy parecido tanto en embarazadas como no embarazadas y hasta en población preclántica. Y el otro sistema, el LITCO, que dice que las dosis de litio, pero lógicamente tiene que ser a finales del embarazo, no en el primer trimestre, en cuanto a los sistemas invasivos. De acuerdo, Daniel. ¿Alguien tiene alguna otra posición al respecto? Doctor, con Diego nuevamente, en cuanto a Diego. la monitorización invasiva, pues hablaban que la utilización de sistemas pues, como presión arterial, ¿cierto? Podían dificultar la valoración en la paciente porque no sabemos hasta qué punto estos cambios hacen parte de los cambios fisiológicos, o como Cristian decía, pues eran el marcador inicial en el cual la paciente se iba a descompensar. Cuanto a lo que dijo Daniel, entre el ecocardiograma, pues todo lo comparaban con Swan-Ganz, ¿cierto? Pero en los estudios de ecocardiograma, los ítems pues, que valoraban el ecocardiograma sobre Swan-Ganz, pues primero eran de no inferioridad y hablaban sobre todo pues, solo de gasto cardíaco, solo volumen sistólico o solo PTI, porque en las introducciones de los artículos pues hablaban de que la variabilidad entre paciente, entre embarazadas, pues podría ser un rango muy amplio, porque ellos decían que hasta el doble del gasto cardíaco puede estar presente en mujeres embarazadas al final del embarazo sin que sea patológico. No sabemos si los 8 litros de una embarazada iban a ser patológicos respecto a 6 o 5 pues, de otra embarazada, ¿cierto? Lo tenía como para comprender. Bueno, con relación a lo que acaba de mencionar Diego, por eso la recomendación es a todos estos parámetros evaluarlos indexadamente, por esa misma razón, porque hay una variabilidad muy, digamos, sí, amplia, valga la redundancia, entre embarazadas, y que hay 3 perfiles hemodinámicos, sabiendo de que aquellas pacientes hay un perfil que hay un aumento sostenido del gasto cardíaco desde el primer al tercer trimestre, hay otro patrón que es aumento del gasto cardíaco hasta el segundo trimestre con una meseta, y hay otro que luego del segundo trimestre viene en descenso del gasto cardíaco. Pero de esta manera, tener valores indexados nos va a permitir tener una mayor aproximación y concordancia con el perfil hemodinámico. Maravilloso. Aquí. Catherine quiere participar. ¿Cómo está? Por favor, Catherine, adelante. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Caterina Villamizar, fellow también de la Universidad de Antioquia. En relación entonces a la monitorización de la paciente embarazada y específicamente en relación a la monitorización del gasto cardíaco, lo que encontré pues en la literatura es que pues donde se encuentran estudios es con Swan-Ganz. Sin embargo pues sabemos que el Swan-Ganz, el posicionamiento pues genera ciertos riesgos y entonces es allí en donde uno se empieza a preguntar por otras herramientas de monitoreo.
Entonces, en relación a otras herramientas como son los dispositivos de termodilación transpulmonar o los que analizan el contorno de la onda de pulso, lo que vi es que no hay suficientes estudios que lo validen. Y específicamente en LITCO, lo que hemos mencionado ya, Dani, es que en el primer trimestre pues no se debe usar el litio. Y el otro escenario, que es la monitorización no invasiva, con ecocardiograma transtorácico, pues es una buena opción y es una opción que tenemos a la mano. La pregunta siempre va a ser entonces cuáles son los valores de normalidad, y eso debe estar ajustado entonces a la superficie corporal de la paciente, a la edad de la paciente, al momento, pues al trimestre en el que se encuentra. Entonces pues hay que tener como muchas consideraciones para la interpretación. Completamente de acuerdo, Katherine, y gracias por el aporte. Yo les voy a decir que todos un poco más, un poco menos tienen fundamentos y razones para la posición que han planteado. Les voy a contar un poco lo que desde la perspectiva de las sociedades a cargo del cuidado de la embarazada, y quiero aclarar ese punto, porque esta, que es una publicación quizás en la revista más importante de medicina materno-fetal del mundo, que es la revista Ultrasound, ellos hace algunos años hacen una posición de consenso con las personas que más han hecho estudios de hemodinamia durante el embarazo, y básicamente ellos dejan dos consideraciones. La primera consideración es que la ecocardiografía transtorácica, por las mismas razones que ustedes acaban de describir ahora, y de hecho los autores analizan los estudios que ustedes estaban comentando ahora, lo dejan como la herramienta que debería convertirse en el gold estándar de referencia para la medición del gasto cardíaco durante el embarazo. El inconveniente que ellos dejan entrever, y ahí ustedes lo pueden leer, es que dice, bueno, si este es el estándar, ¿quién lo va a medir? Porque los grupos de obstetricia y los grupos de anestesiólogos que están a cargo de las pacientes embarazadas tienen poco entrenamiento en la interpretación de la hemodinamia utilizando ecocardiografía en el escenario obstétrico. Entonces, ahí ellos dejan colocado una posición de cuál debería ser el patrón de referencia y analizan todos los sistemas, analizan la termodilución transcardíaca, analizan la termodilución transpulmonar, analizan los componentes de cambio en la curva de la presión arterial, todos los componentes, inclusive la litio-dilución, y ellos terminan considerando de que definitivamente por acúmulo de evidencia y extrapolándolo del mejor gold estándar, como ustedes lo acaban de decir, la ecocardiografía transtorácica sería el gold estándar en obstetricia. Pero por otro lado, dicen, necesitamos que la gente se entrene. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay un detalle que no es menor que hay que tener en cuenta, y es, si yo quiero hacer un diagnóstico de un estado hemodinámico, definitivamente me va súper bien con la ecocardiografía transtorácica. Pero si quiero hacer un seguimiento a lo largo del tiempo, es decir, convierto esta medición no en algo puntual, sino en algo que es continuo o que es variable a lo largo del tiempo, la ecocardiografía se convierte en algo mucho más retador, y los sistemas de medición hemodinámica continuas, llámense mínimamente invasivos, invasivos o no invasivos, podrían tener una cabida un poco mayor, teniendo en cuenta las limitaciones del uno con el otro. No sé si me estoy haciendo entender con este aspecto, porque es crucial para nosotros en cuidado intensivo. Para nadie es un secreto que las destrezas para la identificación y la evaluación de la hemodinamia a través de ecocardiografía no es estándar en todos los que estamos en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, es ahí donde uno se tiene que preguntar, ¿quiero un sistema donde el operador sea confiable o quiero un sistema donde no tenga que depender del operador y, teniendo en cuenta la variabilidad que pueda tener en su interpretación, pueda tener unos cambios dinámicos a lo largo del tiempo?
Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué evidencia existe de la termodilución transpulmonar en el escenario de una embarazada? Recordemos que en Colombia, al menos, la termodilución transpulmonar la hacemos con un catéter acá arriba y con un catéter femoral. Por lo menos en la mayoría de los lugares que conozco en Colombia, posiblemente algunos utilicen un acceso braquial o diferente, pero en Colombia, los catéteres de termodilución transpulmonar, colocamos uno venoso acá y uno arterial femoral. ¿Estamos de acuerdo todos o hay diferencias en ese sentido? Entonces, la pregunta es, ¿cómo interpretamos un útero grávido cuando reconocemos todos el famoso efecto Poseido para interpretar de manera correcta la termodilución transpulmonar? ¿Qué evidencia tenemos al respecto? ¿Qué encontraron ustedes? Cítenme alguna de las que hayan encontrado. Doctor, antes de continuar, la doctora Mercedes, profesora del programa, tiene levantada la mano y una pregunta para usted. Hola Mercedes, ¿cómo está? Un placer. Hola, doctor. No, tenía varias dudas que las he tenido siempre, ¿cierto? El útero grávido, la compresión de la cava, la imposibilidad para valorar objetivamente por lo menos la parte de los vasos renales, valorar la cava infrahepática en una gestante, los hemidiafragmas elevados, el cambio base sobre el volumen en las cámaras cardíacas. Me quedan muchas dudas, a no ser que uno tuviera pues un pool de ecocardiografía y de ecografía en general muy grande en maternas en los 3 trimestres, hablar de qué es normalidad para ellas. Además, en una paciente, digamos, si yo solo me dedico al corazón en un estado de shock, yo podría hablar de cómo está la función cardíaca y quizás el corazón derecho, pero me pregunto qué me podría estar ayudando en ese contexto de un útero de 3er trimestre colapsando todo, qué me podría estar contestando del estado de volumen de una paciente. Bien, maravillosa inquietud y créanme lo que la comparto completamente. Es exactamente lo que nos lleva a tener cuestionamientos de todo lo que hay publicado en la literatura en torno a la interpretación hemodinámica, porque nada de esto se extrapola a una paciente crítica. Los estudios publicados son en pacientes que han tenido un embarazo normal. La mayoría de los estudios que tenemos en condiciones patológicas son en trastornos hipertensivos, que es lo que ustedes han tenido la oportunidad de revisar y que revisarán también en la próxima reunión que tengamos. Sin embargo, en el escenario de shock, en el escenario obstétrico, tenemos anecdóticamente comentarios de cómo se comporta la parte hemodinámica, porque evaluar el VEXUS en una paciente embarazada, complejo. Por definición, la paciente embarazada tiene un síndrome de hipertensión intraabdominal crónico que podría estar influenciando la interpretación de la distensibilidad o la colapsabilidad de la cava, la respuesta a la elevación pasiva de piernas, y hay ya estudios muy interesantes como el de Pacheco en el 2015 que demuestra que la elevación pasiva de piernas después en el 3er trimestre en pacientes embarazadas sin complicación no ayuda a estimar la respuesta a fluido por todo eso que usted acaba de decir, porque parece ser que en el 3er trimestre de la gestación todo ese componente intraabdominal ejerce una influencia que hace muy difícil la evaluación hemodinámica a través de las estrategias tradicionales que conocemos. Y de hecho, el grupo de Pacheco en esa misma revisión que plantean que si yo quiero evaluar una respuesta a fluido en una paciente embarazada, la elevación pasiva de las piernas
en el último trimestre no sería una buena opción y tendría que considerar la administración de fluido. Entonces, mire que no es en este momento fácil responder a qué estrategia hemodinámica, porque ninguna tiene la respuesta clara en el escenario del shock en la paciente embarazada. Y allí tendríamos nosotros que echar mano a lo que tengamos mayor experiencia, lo que tengamos nosotros con mayor accesibilidad y lógicamente tener cautela al momento de tomar decisiones, porque no hay publicaciones con termodilución transpulmonar, no hay publicaciones con termodilución transcardíaca en shock séptico en la embarazada y no hay estudios con hemodinamia no invasiva en el escenario de shock séptico en la embarazada. Entonces, hoy por hoy extrapolamos lo que creemos que se debe hacer de la población general, pero con serias incertidumbres sobre cuál sería el valor de cómo interpretar los diferentes, digamos, indicadores y las diferentes estrategias de monitoreo hemodinámico que hoy existen. Muchas gracias por el aporte, porque definitivamente trae a colación lo que todos nos preguntamos en el escenario obstétrico. José, yo tengo un comentario. Sí, adelante. Pues mira, yo quisiera hacer un comentario de mis apreciaciones personales y lo que he vivido en el manejo con la maternidad crítica. Digamos que una parte de lo que iba a mencionar, remataste tu comentario último, que donde hay baches en el conocimiento, sin duda entra a jugar la experiencia de los grupos consolidados. Y yo creo que en el grupo que logramos consolidar en el San Vicente, en esta época de materna críticamente enferma, el referente de máximo de monitoreo hemodinámico, no teníamos duda que era el Juan Gámez. Y la razón básica, creo que todavía no se me quita de la cabeza, es que podemos construir un perfil completo, aún con un ecocardiografista experto, el más experto que nos imaginemos, tenemos un perfil parcial. Solamente tenemos la función cardíaca en el mejor de los casos, cuando son, digamos, afines al trabajo de cuidado intensivo, porque no todos, digamos, se sienten en un escenario cómodo trabajando en cuidado intensivo o evaluando la materna. Y aún en ese caso es parcial porque no tenemos ni las resistencias ni la presión en cuña, que son fundamentales incluso en el caso que estabas mencionando para poder manejar integralmente a esa paciente. O sea, no tener esos dos datos en esa paciente que hacen que uno no tenga toda la información y los insumos mínimos necesarios para poderla manejar con una paciente tan compleja. Entonces, mi aporte va en el sentido que no estoy denigrando de la ECO, sino que no hay que perder de vista que la información que nos va a ofrecer en el mejor de los casos es parcial, que se debe complementar cuando se tenga el entrenamiento idóneo. De hecho, ya tuvimos una charla muy interesante con José Luis Díaz, que es el speaker en cuidado intensivo para ECO en Estados Unidos, y nos decía que hay una preocupación seria sobre la utilización de la herramienta del ECO cuando no se tiene, digamos, todo el bagaje académico de entrenamiento para hacer las mediciones avanzadas. Y las mediciones de gasto son sin duda las más avanzadas de la ecografía. Entonces, si ellos tienen la preocupación, o sea, yo creo que nosotros tenemos que tener una preocupación mayor porque venimos transitando un poco atrás en el camino. Entonces, yo creo que hoy por hoy no me cabe duda que este caso que presentaste, para mí, se resolvería en el caso personal en particular con un catéter de arteria pulmonar. Así lo manejaría yo, así me sentiría cómodo y creo que le podría dar respuesta a la paciente. Y creo que el LIDCO quedó en la historia, lo mencionan por respeto porque no veo ningún grupo que trabaje con LIDCO y eso le enseña a nuestros amigos, nadie trabaja con eso. Está mencionado por respeto a la literatura, pero eso no se trabaja. Y las técnicas no invasivas de bioimpedancia sí que creo que es un intento más, pues el término puede ser duro, comercial, de posicionar una tecnología que en otros grupos, ni ningún grupo lo trabaja de manera seria, con publicaciones que pues eso tiene alguna representatividad, ni mucho menos en un grupo con las maternas críticamente enfermas. Entonces yo diría que nos quedamos, a mi modo de ver, con el SWAN
complementado en las mejores manos detrás con una persona muy entrenada, con miradas adicionales de eco, probablemente para borrar mediciones excesivas. Esa impresión que tengo. No, y es muy respetable la posición, tiene sentido, y en este momento es imposible, digamos, entrar en la controversia, y por eso me encanta que hayamos tenido este espacio, porque la realidad es que no hay cómo construir con la evidencia disponible cuál es el mejor sistema de vigilancia hemodinámica, porque va a variar dependiendo de la severidad, ustedes lo acaban de decir, de el nivel de compromiso, de la edad gestacional, de el tipo de diagnóstico que tenga de base, y con ese espectro uno trata de tomar la mejor decisión reconociendo las limitaciones que pueda tener con la utilización del uno o el otro. Claramente el uso del catéter de Swan-Ganz suena atractivo en escenarios donde el componente cardiovascular es preponderante, y por eso en este caso en particular suena como una opción muy viable. La replicabilidad y la generalizabilidad de esta estrategia de manera global es la que no ha podido todavía llegar a acuñarse, y por esa razón no la vemos posicionada ni la vemos recomendada en las posiciones que hacen los diferentes grupos que al frente de la hemodinamia de la materna tienen la oportunidad de decidir, y por eso se inclinan más a estrategias no invasivas. Pero es absolutamente razonable lo que planteas de el tipo de herramienta, entendiendo la capacidad y la ventaja que tiene con las dificultades que tendrían las otras estrategias frente a un escenario tan complejo como el de la embarazada. De acuerdo completamente. ¿Algún otro comentario al respecto? Que aquí estamos construyendo. Ok, bueno, definitivamente, y entrando en precisamente lo que espero que podamos tener todos presente como un feedback y un resumen de lo que exploramos el día de hoy, es que mirando hacia lo que viene en adelante, y es las decisiones que debemos tomar enfrentándonos al escenario de la paciente embarazada en condición crítica, como lo comentaban todos los que están aquí presentes, y hacia donde quisiéramos ir es hacia la inclusión de los conceptos de medicina de precisión en el escenario hemodinámico de la paciente embarazada. Para eso tenemos que comenzar a acumular la evidencia, identificar los grupos a los cuales el tipo de herramienta hemodinámica que decidamos pudiese ser el que mayor beneficio genera con el mínimo de riesgo y el mínimo de error posible, hasta donde sea esta una opción, y tener en cuenta que cada vez más las decisiones hemodinámicas están evolucionando en la toma de decisiones todos los días en el escenario obstétrico. Todos los días estamos avanzando en la toma de decisiones y biomarcadores que los vamos a ver como los péptidos natriuréticos, troponina, adicionalmente a estos que estamos viendo, nos ayudan a hacernos una idea del tipo de comportamiento hemodinámico que está teniendo nuestra paciente, y de alguna manera soportar con las estrategias que tengamos a la mano, invasivas, mínimamente invasivas o no invasivas, cuál podría ser el mejor abordaje terapéutico de este grupo en particular. De parte mía, realmente no tengo sino agradecimientos por este espacio. Me gustó mucho ver como la orientación que desde las diferentes perspectivas le hemos dado para aquellos que de pronto de alguna manera consideren que pueda ser de interés revisar lo que de alguna u otra forma estamos tratando de plantear para el escenario obstétrico. Escaneando ese código QR que ven ustedes en sus pantallas, les abre un link para la biblioteca gratuita que tiene la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia,
en donde en ese libro en particular de esa biblioteca, que es solo de la parte de medicina crítica y cuidado intensivo, tuvimos el honor de realizar, junto con la doctora Diana Borré y el doctor Roberto Zapata, una revisión acerca de monitoreo hemodinámico. Para mí es un absoluto honor poder compartir con ustedes esta experiencia del día de hoy y pues quedo atento a alguna consideración o comentario adicional que tengan ustedes al respecto. Yo quisiera como primero darte las gracias. La generosidad tuya siempre es notable con nosotros. Y yo sé que tu tiempo es muy complicado, la agenda es dura. Y el grupo que manejas, el grupo que diriges, ha mostrado capacidad no solo a nivel nacional, sino ya trasciende. Y yo soy testigo de ese crecimiento, los muestro a ustedes como referentes y sugiero a los estudiantes que quieren profundizar en el tema que vayan, o sea que el afecto y el reconocimiento es total. Gracias por todo. No, Héctor, muchas gracias. Para mí, como tú lo sabes muy bien, con el doctor Ateortúa, contigo, que fueron y siempre han sido considerados para mí como mentores, son palabras muy generosas que agradezco profundamente. De verdad, gracias por esas palabras y gracias por considerar que mi participación en estas actividades académicas pueda ser de valor para mis colegas que están en formación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Doc, qué pena, de pronto alcanza a hacer una pregunta. Por favor, ¿Sí? claro que Es sí. que tengo una pregunta. En relación a la invasiva del gasto cardíaco con eco transtorácico, ¿ustedes en qué posición de la materna toman las mediciones? ¿La ponen en decúbito lateral o en supino? ¿Qué ventanas usan? Muy buena pregunta, Caterina. A ver, el protocolo más robusto que conozco yo de ecocardiografía transtorácica en el escenario obstétrico lo creó y lo tiene diseñado la doctora Alicia T. Denis. Les recomiendo que lo revisen. Y es el protocolo muy familiar para nosotros en cuidado intensivo por el nombre, que es el protocolo ROSE, pero no tiene nada que ver con nuestro protocolo ROSE de fluido. ¿Ya? Es el protocolo para evaluar el componente obstétrico por ultrasonido de manera rápida. Se llama Rapid Obstetric Ultrasound Assessment. Y básicamente ella propone que esta evaluación debería hacerse siempre que sea posible en decúbito lateral izquierdo. Es Vale, decir, muchas gracias. hace parte de la premisa de la cual ella parte para hacer la ultrasonografía o la ecoscopía, que ella igual, como bien lo dijo el doctor Arroyave, la hace de manera progresiva, la hace cualitativa inicialmente y después la hace cuantitativa con evaluación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y estimación de el gasto cardíaco, pero siempre en decúbito lateral izquierdo, y trabaja solo 3 proyecciones fundamentales: para external eje largo, para external eje corto y apical 4 cámaras. No se mete con la evaluación en Vexus de la cava inferior, ni tampoco hace estimaciones de las renales para este tipo de evaluación hemodinámica. Se lo recomiendo, se llama ROSE, R-O-S-E, igual que el que conocemos para reanimación con fluidos. No sé si esto responde a tu pregunta, Catherine. Vale, profe, sí, de acuerdo, voy a buscarlo, muy interesante. Si no, por favor avísame que yo les hago llegar algo al respecto. Es muy interesante, se llama Alicia T. Denis, es de Australia, es sin duda la persona con más publicaciones en el ámbito de la anestesia obstétrica de ecocardiografía, sin duda. Es la persona que más ha publicado al respecto. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
No, muchas gracias. Muchas gracias. No, nada, a ustedes por el espacio.